Eduardo García nunca imaginó que a los 38 años su vida en Guadalajara tomaría un rumbo completamente inesperado. Después de años dedicándose incansablemente a su trabajo en una reconocida fábrica de automóviles, la recesión económica que azotó la región llegó como un tsunami, destruyendo todo lo que parecía seguro y estable. El impacto fue directo y devastador. Eduardo fue uno de los muchos trabajadores que recibieron la noticia del despido inesperado, una realidad que hasta entonces parecía lejana en su estable carrera. Regresar a casa y mirar a los ojos de María, su esposa, y de sus dos hijos pequeños fue el momento más difícil de su vida. El peso de ya no tener una fuente de ingresos, con solo unos pocos ahorros que rápidamente se agotaban, le provocó noches de insomnio y una angustia constante. La presión de mantener a la familia sin un plan claro era aplastante, y con cada día que pasaba, la incertidumbre sobre el futuro aumentaba. Eduardo sabía que la esperanza de encontrar otro trabajo en la misma área era mínima. Las empresas estaban recortando costos, no contratando. Necesitaba actuar, y rápido. Pero lo que más atormentaba a Eduardo no era solo la falta de dinero. Era el miedo paralizante de fallar como proveedor, el miedo de no poder encontrar una salida. Fue en uno de esos largos días de reflexión cuando Eduardo empezó a darse cuenta de que la solución no vendría del exterior, sino de un cambio interno. Comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el dinero, el trabajo y la seguridad. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Eduardo se dio cuenta de que se había conformado con la aparente seguridad de un salario fijo, pero ahora veía la oportunidad de redefinir su vida y sus prioridades. Con los pocos ahorros que tenía, Eduardo tomó una decisión que cambiaría su trayectoria: invertir en una vieja camioneta y comenzar a ofrecer servicios de entrega. No sería fácil, pero era un comienzo. El desafío ahora era transformar esa pequeña oportunidad en una nueva carrera, en un nuevo sueño. El viaje de Eduardo apenas comenzaba, pero su determinación de superar las adversidades y transformar su vida financiera ya estaba pavimentando el camino hacia una notable recuperación. Con una vieja camioneta adquirida por un precio simbólico, Eduardo García dio el primer paso hacia la reinvención de su carrera y su vida financiera. En ese momento, la camioneta no era solo un vehículo, sino un símbolo de esperanza y un medio de subsistencia para su familia. Sin experiencia previa en logística o entregas, Eduardo enfrentó una curva de aprendizaje pronunciada. Comenzó ofreciendo sus servicios a pequeños comercios y mercados locales de Guadalajara, donde la demanda por entregas rápidas empezaba a crecer debido a los cambios en los hábitos de consumo. Los desafíos fueron inmensos desde el principio. La camioneta, aunque funcional, era vieja y con frecuencia presentaba problemas mecánicos. Cada día traía consigo la incertidumbre de poder completar las entregas a tiempo, pero Eduardo estaba decidido a hacer que el negocio funcionara. Pasaba largas horas reparando la camioneta, muchas veces con la ayuda de videos y foros en línea, ahorrando en costos de mantenimiento para mantener su frágil presupuesto bajo control. Ganar la confianza de los clientes fue otra batalla. Al principio, muchos dudaban en confiar sus necesidades de entrega a un operador nuevo, especialmente uno que conducía una camioneta que ya había visto mejores días. Eduardo sabía que necesitaba construir una sólida reputación. Se comprometió con la puntualidad y la confiabilidad, dos cualidades que pronto comenzaron a definir su servicio. Con cada entrega exitosa, las recomendaciones boca a boca empezaron a aumentar, trayendo más clientes. Durante este periodo, Eduardo también tuvo que aprender a controlar sus emociones y pensamientos negativos. El estrés financiero era constante, y la presión por fallar era una sombra que lo perseguía. Comenzó a practicar meditación matutina y a leer libros sobre desarrollo personal y gestión financiera. Estas prácticas lo ayudaron a fortalecer su mentalidad, transformando el miedo y la ansiedad en enfoque y determinación. Poco a poco, la pequeña operación de entregas de Eduardo empezó a mostrar señales de estabilidad. Con una base de clientes en crecimiento y un entendimiento más claro de las finanzas del negocio, estaba listo para dar el siguiente paso. Las lecciones aprendidas en esos primeros meses formaron la base sobre la cual comenzaría a construir no solo un negocio, sino un futuro próspero para él y su familia. A medida que Eduardo García consolidaba su pequeña empresa de entregas, se dio cuenta de que superar las deudas y alcanzar la libertad financiera requeriría más que solo trabajo arduo.
necesitaba una transformación completa en su mentalidad. La escasez de recursos iniciales hizo que Eduardo adoptara una visión de crecimiento y oportunidad, entendiendo que cada desafío podría ser una puerta a nuevas posibilidades. Eduardo comenzó a dedicar parte de su tiempo al estudio de innovaciones en el campo de la logística. Participó en talleres, seminarios web y cursos en línea, muchos de ellos gratuitos o de bajo costo, sobre cómo optimizar rutas, gestionar inventarios e implementar sistemas eficientes de entrega. Con los conocimientos adquiridos, pudo aplicar estas nuevas técnicas a su negocio, lo que resultó en una mejora significativa en la eficiencia y en la reducción de costos operativos. La tecnología desempeñó un papel fundamental en esta fase de crecimiento. Eduardo invirtió en software de gestión de rutas que le ayudó a planificar las entregas de manera más eficiente, ahorrando tiempo y combustible. Este tipo de inversión inicial, aunque modesta, rindió frutos al aumentar la capacidad de la empresa para atender a más clientes sin aumentar los costos proporcionalmente. El cambio en la mentalidad de Eduardo también se reflejó en su enfoque con los clientes y en la construcción de relaciones. Comenzó a ver cada interacción como una oportunidad para aprender más sobre las necesidades del mercado y ajustar sus servicios en consecuencia. Esto no solo ayudó a mejorar el servicio ofrecido, sino que también aumentó la lealtad del cliente y la satisfacción general. Con una mentalidad enfocada en el crecimiento y en aprovechar las oportunidades, Eduardo pudo expandir su operación. Comenzó a adquirir vehículos adicionales y a contratar más conductores. Su pequeña empresa de entregas se transformó gradualmente en uno de los principales proveedores de soluciones logísticas innovadoras en la región. Eduardo aprendió que controlar sus emociones y mantener una visión positiva frente a los desafíos era crucial para el éxito. Su viaje de transformación mental y financiera estuvo marcado por la adopción de un enfoque proactivo y adaptable, cualidades que se convirtieron en el motor de su próspera empresa. La determinación y la innovación continua de Eduardo García no solo salvaron a su familia de la crisis financiera, sino que también elevaron su empresa a un estatus notable en el sector de logística mexicano. La pequeña operación que comenzó con una camioneta vieja, ahora prosperaba como una de las líderes en soluciones logísticas innovadoras, conocida por su eficiencia y adaptabilidad. A medida que la empresa crecía, Eduardo reconoció la importancia de formar alianzas estratégicas. Buscó asociaciones con startups de tecnología para integrar soluciones de IA que optimizaban aún más las rutas de entrega y la gestión de inventarios. Estas alianzas no solo mejoraron la operatividad de su empresa, sino que también la posicionaron a la vanguardia de la innovación tecnológica en el sector logístico. Los contratos importantes comenzaron a llegar tras el reconocimiento en el mercado. Eduardo consiguió acuerdos con grandes corporaciones que necesitaban soluciones logísticas confiables y escalables. Cada nuevo contrato reforzaba la reputación de la empresa y abría puertas a oportunidades aún mayores. Con el tiempo, su empresa dejó de ser solo un proveedor de servicios para convertirse en un socio esencial para sus clientes, involucrado en la planificación estratégica y ejecución logística. La expansión de la empresa también tuvo un impacto significativo en el mercado logístico mexicano. Eduardo fue invitado a hablar en conferencias y eventos de la industria, compartiendo su trayectoria de superación de adversidades y cómo la innovación puede transformar los negocios. La historia de Eduardo inspiró no solo a otros empresarios potenciales, sino que también provocó una reflexión sobre cómo las empresas podrían mejorar sus operaciones y contribuir de manera más efectiva a la economía. Eduardo también se dedicó a invertir en la comunidad local, iniciando programas de capacitación para jóvenes interesados en la logística y la tecnología, ayudando a formar a la próxima generación de innovadores. Con estas iniciativas, no solo consolidó la posición de su empresa en el mercado, sino que también contribuyó al desarrollo de la industria y de la comunidad. La transformación de su vida y sus negocios se convirtió en un testimonio del poder de una mentalidad enfocada en el crecimiento, la oportunidad y la responsabilidad social. Eduardo aprendió que alcanzar la libertad financiera no solo se trata de superar la escasez, sino de crear abundancia para uno mismo y para los demás, transformando desafíos en oportunidades para todos los involucrados.
En una tranquila tarde de otoño, mientras observaba el suave movimiento del atardecer desde la ventana de su oficina, Eduardo García reflexionaba sobre su extraordinaria trayectoria de transformación. El recuerdo de los días de lucha parecía lejano, pero siempre presente en su mente como un recordatorio de dónde comenzó y de las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Eduardo pensaba en cómo su vida había cambiado desde aquellas noches de insomnio, preocupado por el futuro de su familia, hasta ahora, cuando lideraba una de las principales empresas de logística de México. La clave de su cambio no fue solo el esfuerzo y la dedicación, sino la capacidad de adaptarse a las circunstancias, siempre con una visión clara de crecimiento y mejora. La importancia de controlar las emociones también fue una lección valiosa para Eduardo. Aprendió que el miedo y la ansiedad son naturales, pero no deben dictar las decisiones. Controlar tus emociones no significa ignorarlas, explicaba Eduardo. Significa reconocerlas y aprender a actuar a pesar de ellas, enfocándose en lo que puede ser constructivo y positivo. El aprendizaje continuo, otro pilar de su filosofía, transformó completamente su enfoque empresarial y personal. Eduardo no se limitaba a aprender solo sobre su campo de trabajo. Exploraba temas como psicología, economía e innovación, lo que enriquecía su visión del mundo e influía en sus estrategias de negocio. Esa sed de conocimiento era algo que él inculcaba en todo su equipo y en la comunidad. Al compartir su historia, Eduardo no solo deseaba inspirar a otros empresarios e individuos a superar sus adversidades, sino también provocar una reflexión más profunda sobre la naturaleza del éxito y la prosperidad. La prosperidad no se trata solo de cuánto dinero haces, reflexionaba, se trata de cómo contribuyes al mundo y mejoras la vida de las personas que te rodean. Si conoces alguna historia interesante o quieres contar un poco de la tuya, déjalo en los comentarios. Si te gustó este contenido, no olvides dar like y suscribirte al canal.